¿Qué tal? Bienvenidos a un Pasuk para el alma. Esta semana nos toca la Parashá Vayakhel y tomaremos desde el Pasuk 4. Moshe le dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que Hashem me ha ordenado que le transmitiera. Recolecten de ustedes una ofrenda para Hashem. Todo aquel que sea generoso de corazón, que done una ofrenda para Hashem, oro, plata y cobre. Y todos los demás aditamentos: lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino, pelos de cabra, pieles de carnero teñido de rojo, pieles de tajash, maderas de acacia, aceite para la iluminación, especies para el aceite, para la unción y para el incienso de las especies aromáticas. Hace dos parashás se pidió, o Hashem pide, que se haga una colecta. Dice que para el Mishkan, que se haga de corazón. Tomen para mí, dice, tomen para mí oro, plata, bronce, todo, y los mismos aditamentos. Todo esto viene a la creación del Mishkan, pero se atraviesa el becerro de oro. Y solamente se quedó en eso, en un pedimento. En ese momento nadie donó y nadie hizo nada. ¿Ok? Simplemente fue el pedimento y después Moshe sube al monte Sinaí 40 días, 40 noches, y cuando baja es la creación del becerro de oro y todo lo que ya hemos visto en parashas anteriores. Y en esta parashá viene prácticamente nuevamente la misma orden, pero ahora dice: tomen de ustedes. No dice tomen para mí, dice tomen de ustedes. Y en esta parashá prácticamente ahora sí se hace toda la creación del Mishkan. Y les dijo: tomen de ustedes lo que su corazón sea, o lo que su corazón desee, pero de ustedes, ya no para mí. Entonces dice el Zohar que la enseñanza de eso, que Saúl dijo al kenanita: marchaos y apartaos y descended de entre los amalequitas, para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros fuisteis compasivos con todos los hijos de Israel que subían de Egipto, y el kenanita se apartó de los amalequitas. Ahora bien, dice el Zohar acerca de Amalek: así ha dicho el Eterno de los ejércitos: yo recordaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Es decir, el Santo bendito sea declara recordar lo que hizo Amalek a los hijos de Israel. Y ahora desea un castigo. Ve pues, golpea a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Ciertamente la guerra de Amalek ha hecho una gran diferencia de los demás y se desarrolla por todos los flancos, arriba y abajo, pues en ese tiempo los hijos de Israel pecaron y dijeron: ¿acaso el Eterno está entre nosotros o no? Como está escrito, llaman al lugar Maseu Meribá, debido a una disputa de los hijos de Israel y debido a que probaron al Eterno diciendo: ¿acaso el Eterno está entre nosotros o no? Sabemos que Amalek impurificó a los hijos de Israel, pues dice que recuerda lo que hizo Amalek en el camino cuando salía de Egipto, que se acometió en el camino y atacó a aquellos de vosotros que iban atrás y a los débiles de la retaguardia, cuando estaban desfallecientes y exhaustos, y no temió al Eterno. Esto quiere decir que Amalek contaminó o perjudicó al pueblo de Israel. Recuerda lo que Amalek te hizo en el camino cuando salían de Egipto, que te acometió en el camino y atacó de vosotros a todos los que iban atrás y todos los débiles de la retaguardia. De un modo parecido a esto hallamos en el caso de los egipcios que formulaban la multitud mezclada que se unió a los hijos de Israel, ya que si la multitud mezclada no se hubiera unido a ellos, los hijos de Israel no hubieran sido castigados por la obra del becerro de oro.
y si por medio de ellos fue la causa de muerte de los hijos de Israel, dice el Zohar que está escrito: habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una ofrenda cuyo corazón lo impulse a dar. Tomaréis mi ofrenda, sin excepción. ¿Por qué razón? Para incluir a todos en la construcción del santuario. Esto es en el primer mandato o en el primer pedimento para la creación. Entonces continúa diciendo que dado que el Santo Bendito sea quiso hacer de la obra del santuario de todos lados con las facultades cognitivas cósmicas de la santidad de los hijos de Israel, o sea, la corteza, y de todo lo malo de una multitud mezclada. Y dado que estos estaban en la multitud mezclada con ellos, los hijos de Israel, por eso fue dicho: habla a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar, y tomaréis mi ofrenda. Para incluirlos a estos, los seres Rab. Si resumimos en unas cuantas líneas la historia de nuestro pueblo desde Abraham Avinu hasta el Muro de los Lamentos que tenemos en Jerusalén, obtendremos un mensaje muy fructífero para nosotros. Existe un personaje que influyó muchísimo sobre la personalidad e ideas de nuestro primer patriarca Abraham. Se trata de Malquisedec, el que fuera Shem, el hijo de Noach. En su casa de estudios, Abraham Avinu se sentó a estudiar, y en esa misma casa, conocida como la Yeshiva de Shem y Eber, mandó a su hijo Isaac, luego de la queda, a estudiar ahí. Allá también asistió Rivka, de que los hijos que llevaba en su vientre eran vulnerables a la influencia exterior, y más adelante Jacob Avinu, después de huir de la sagrada casa de sus padres por miedo a que su hermano Esap lo matara, y antes de ir a la impúdica y malvada y conflictiva casa de su tío Labán, hizo una escala de varios años en esa yeshiva de Shem y Eber. ¿Qué tanto se aprendía ahí? ¿Cuál era la materia que ahí se transmitía? ¿Qué tan necesaria era la filosofía que todos nuestros queridos patriarcas se formaron allí? La respuesta nos aclara la base y el secreto de la existencia hasta la fecha del pueblo de Israel. Shem, el hijo de Noach, sobrevivió a la negativa época del Priluvio, durante la cual, como señalamos arriba, la corrupción en Pargea y las malas cualidades se contagiaron a todos. Solo una familia, la de Noach y su esposa Naamá, que educó sanamente a sus hijos Shem, Ham y Jafet. Shem, el más destacado de los hijos, logró como joven entonces construirse simbólicamente una muralla y protegerse de toda la maldad e influencia de sus compañeros. Y por eso la familia que construyó su casa metafóricamente como un arca y se salvó de un diluvio de ideas y de costumbres negativas. Esta fue la que recibió la orden de construir un arca física y salvarse de devastaciones del diluvio. Abraham Avinu entendió que él era diferente. Todos eran idólatras, un monoteísta. Muchos eran ladrones y él daba de lo suyo. Ellos querían quitar y él quería entregar. Pero para lograrlo y no ser contagiado por la sociedad, educó a sus hijos y ellos a su vez a los suyos propios, para mantener los valores que necesitaban muchas clases, consejos e ideas del experto Shem. Por ese motivo también mandó a su heredero principal Isaac a estudiar a las técnicas para que todo el camino que él había emprendido no se arruinara por la mala influencia que podría recibir su hijo. Y a su vez, cuando tuvo que mandar a su hijo Jacob a la casa de Labán, temió por toda la herencia de valores que se perdería por la mala sociedad e ideas que impermeaban allá. En consecuencia, Jacob asistió a esa yeshiva para vacunarse contra el virus social. Cuando tocó Jacob Avinu a bajar a Egipto, antes de llegar, mandó a su hijo Yehudá, el gran líder y padre de parte de los reyes de Israel, a revisar la zona de Gosen, donde vivían, para establecer primero la casa de estudio, incluso antes de construir viviendas, ya que al salir de la diáspora, especialmente en el Imperio Egipto con toda su impureza y costumbres dañinas, llenó de ídolos e ideas ajenas y se necesitaba la casa de estudio en la cual Jacob transmitiría a sus descendientes lo que aprendió en la yeshiva de Shem. Por eso, mientras vivieron todos en Goshen bajo la tutela de Jacob y la protección de los Shebatim, no hubo problemas, pero cuando se dispersaron y rompieron la muralla protectora, dejando de cumplir con el Brit Milá,
para parecerse físicamente a los egipcios y empezaron a crecer o a creer en ídolos para asemejarse ideológicamente a ellos, aparecieron los problemas, y por ellos salimos de Egipto como un grupo de esclavos, no integrados justamente formando un solo pueblo sólido. El momento del nacimiento de Israel como nación fue la hora de cruzar el mar, ya que desde la misma forma de la madre, cuando rompe la fuente y que nazca el bebé, así el Eterno rompió las aguas para el nacimiento de Israel como un pueblo. En ese momento, dice en Shemot 14:22, y las aguas formaron una muralla a su derecha y a su izquierda, insinuándonos el Eterno con eso que si queríamos mantenernos como pueblo, deberíamos de levantar murallas. Por eso también Él nos dio la orden de entrar a la Tierra Santa, que nos había prometido por medio de Abraham, Isaac y Jacob, ya que la idea era formar ahí un fuerte de resguardo, la cual permanecería originalmente Shem, el hijo de Noah, como dice el versículo. Melquisedec era el rey de Shalem. Sacamos a todos los habitantes idólatras y sus estatuas para no ser mal influenciados y a su debido tiempo construir el templo. Pero justamente pasó a algo inesperado. El sabio rey Salomón tomó sobre sí la magnífica tarea de construcción del templo y a unas cuadras construyó su gran palacio. El problema fue que la política y la fórmula del rey Salomón para mantener la paz era casarse con las hijas de los reyes de las naciones de los alrededores de Israel. De esa manera cada princesa llegaba al palacio y llevaba consigo su comitiva e ideas e incluso idolatría. Y a la larga, al casarse con muchísimas mujeres, el palacio se convirtió en una feria de ídolos. En cada cuarto el incienso olía diferente y los hijos del rey prácticamente caminaban por dos senderos. Esa semilla que se infiltró dentro de las murallas de Jerusalén germinó y se expandió a otras personas, casas, aldeas, ciudades. Por ello los reyes posteriores ya eran idólatras abiertamente, a tal grado que después de algunas generaciones llegó el rey Menashe, descendiente del rey Salomón, y desalojó los utensilios sagrados del templo para poner en su lugar estatuas e ídolos. Y por supuesto el Eterno se molestó. Quería un fuerte de resguardo. En el momento en que convertiste mi casa de rezo en una sede más de idolatría, ya no hay razón para que exista. Y ustedes, quienes quisieron darle una tierra santa, una reserva para preservarse, la han convertido en una nación más del mundo. Pues váyanse al mundo. Así fue destruido el templo y salimos al exilio. Ahora entendemos por qué los libros del rey Salomón están llenos de consejos sabios respecto a la mala influencia que puede sufrir uno, incluso si el hombre más sabio del mundo, como lo fue él, transmitiéndonos como un consejo importante. No confíes en tu mente, en tu inteligencia. No pienses que tendrás posibilidad de jugar con fuego y no quemarte. Cuida tu palacio. Yo fui el que construyó el templo y a la vez el que provocó su destrucción. Al salir a la diáspora y sufrir las consecuencias, aprendimos el mensaje y prácticamente en cada país, con amabilidad, aceptó recibirnos, construirnos nuestras pequeñas Jerusalén, provocando tener tanto a nivel comunitario como personal una muralla protectora y en el centro de ella un mini templo sagrado. Hasta la fecha, cuando se visita Israel, una de las primeras cosas que hace es ir a lo único que nos queda del templo, el Muro de los Lamentos. Nos aproximamos a él para rezar, pedir, incluso derramar unas lágrimas y poner un papel entre las piedras como pidiéndolo, llévaselo al Eterno. Pero olvidamos que también el Coelet tiene algo que decir a cada individuo que llega ante él. Yo con mucho gusto llevaré tu plegaria al Eterno, pero por favor, lleva mi precepto de muralla contigo. Todos conocemos la famosa promesa del rey Salomón: nunca se derrumbará el Coelet. Es decir, al igual que el pueblo de Israel es eterno, así lo será el Coelet. Por tanto, al igual que siempre que existe el pueblo de Israel, existirá el Coelet. También se puede decir que mientras exista el Coelet, la muralla protectora, existirá el pueblo de Israel. Reconozcamos que el término muralla tiene una implicación negativa. La asociamos con cárcel, hueto, limitaciones. La vida buena que anda corriendo afuera en las calles. Pero ya aclaramos que no es así. Dijimos que hay gente que viene desde severas limitaciones y hay quienes viven desatadamente. Nuestra fórmula es la combinación de ambas, por un lado la muralla
y por el otro portones abiertos para la salida y entrada de mercancías. Avances e ideas. Solo con vigilantes aduanales que revisen el contenido de cada uno y, por supuesto, insobornable para que no, por el buen sabor de la tentación, la dejemos pasar. Para lograr esta combinación entre resguardo y apertura, entre querer mantener lo propio y gozar de los avances del mundo, necesitamos apegarnos a dos reglas principales. Primero debemos asentar todo lo antes dicho, es decir, saber que soy un diamante, construir una muralla con base en la información, poner guardia sobre la muralla y, lo más importante, saber quién es el enemigo, marcándolo y evitar su invasión. Pues el peor enemigo es el que entra a la ciudad como aliado, y a pesar de las fuertes y sólidas murallas que se tengan, lograr entrar por la puerta grande, ya desde adentro, la conquista tal como sucedió con el rey Salomón por medio de sus esposas. Este último concepto está insinuando a la famosa lucha que tuvo Jacob Abino con el ángel, el cual representa a la serpiente que nos seduce para romper los límites, como se ha explicado al principio. La Torá nos relata que al final de la lucha el ángel no pudo vencer a Jacob y por lo tanto le dio un buen nombre. No te llamarás más Jacob, sino Israel. Y de allí proviene nuestro nombre como nación. La misión siempre es no dejar que el ángel y su comitiva nos venzan. Al final de la lucha Jacob Abino pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? Y este le contesta con otra pregunta, ¿por qué y para qué lo preguntas? Este diálogo termina en seco, ya que no se entiende cuál es el interés de Jacob sobre el saber cómo se llama el ángel. ¿Acaso hay diferencia entre el que llame X o Z? Y tampoco se extiende por qué el ángel se niega a responder. Y hasta parece que le reclama, ¿por qué preguntas? Jacob no quería saber el nombre del ángel, quería conocer el secreto de su fuerza, como diciendo, dime cuál es tu clave en la que reside tu poder, cómo lograr vencer y conquistar a la gente. Y el ángel le respondió, mientras no preguntes mi nombre, es decir, siempre y cuando no analices e indagues o preguntes quién soy, qué quiero de ti, cuál es mi propósito y para qué te seduzco, podré vencerte. Por tanto, al conocer al enemigo y captar las malas intenciones, aunque vengan con sonrisas y ofertas de placer, descubriremos la clave de su poder y éste se le hará más difícil vencernos. A diferencia de una ciudad amurallada, la cual es fija e inmovible, el ser humano es una ciudad ambulante que puede llegar a zonas peligrosas, zonas sísmicas, donde los terremotos pueden fácilmente derrumbar a cualquier muralla. Y la fórmula es disfrutar del planeta Tierra que el Eterno te dio. Goza de sus paisajes, playas y montañas. Sal de compras, siéntate a comer en restaurantes, todo lo que se vale y se puede. Con límites, solo debes saber que hay zonas peligrosas a las cuales no conviene ir. Al observar lo maravilloso del planeta Tierra, sabemos que hay lugares que son problemáticos, por ejemplo, zonas de guerra, epidemias, volcanes activos. Las autoridades normalmente emiten un comunicado para no viajar o pasear en esas zonas, pues aun cuando el paisaje puede ser maravilloso, puede costar nuestra vida. Así pasa también en la vida cotidiana. Hay zonas de peligro para nosotros. Por ejemplo, ¿sabías que el paraíso de Las Vegas es una zona de guerra? Y aunque todo allá brilla e impacta y quizás uno de los lugares más apacibles del mundo, porque no hay guerra armada y los únicos soldados son los guardaespaldas de los millonarios o los guardias de la seguridad de los costosos hoteles. Si observamos en ese lugar con ojos diferentes, veremos que prácticamente es un campo de batalla. La guerra se desata en la competencia entre hoteles, casinos, mesas de juego, o quien exhibe mayor belleza, calidad, placer y atractivos precios. Y curiosamente lo que todos intentan conquistar es justamente a ti, o mejor dicho, tu bolsillo. Tú eres el trofeo o la bandeja de las victorias de esa guerra. Por tanto, cuídate que aunque lleguen las murallas, estas pueden ser derrumbadas. Hay lugares en el mundo que podrían denominarse volcanes activos, como bares, discotecas, donde el ambiente es muy agradable, llamativo y tentador, y al ver que todos están tomando y bailando, cantando y riendo, se te antoja, y después de una copita y otra, la lava sube por la cabeza y el volcán hace erupción, derritiendo cualquier muralla y quemando cualquier valor que nos costó demasiado tiempo construir. Y no solo eso, arrasa con todo lo que se le atraviese en el camino. Y hay zonas de epidemia,
como los antros, ciertos campos, teatros y diferentes espectáculos nocturnos donde el ambiente tal como se ve fabuloso y el aire se vea limpio, pero definitivamente no se respira allí aire puro. Los microbios de la sensualidad y los que invaden la mente son tan poderosos que al contagiarnos de ellos nos destruyen el sistema inmunológico entero, cayendo nuestras defensas, y cuando éstas caen somos más propensos a enfermarnos con esas locuras. Incluso muchas veces entramos a estos lugares y salimos prácticamente ilesos, pero no nos damos cuenta de que el microbio ya ingresó a nuestro cuerpo y va atacando los glóbulos blancos para que la próxima vez que vayamos, nuestro sistema se defienda. Nuestro sistema de defensa está en desventaja. Entendiendo los dos puntos arriba mencionados, podemos conjugar la muralla y el placer de entre restringirse y disfrutar de la vida y todos los extremos que son dañinos, y no hay cómo vivir en equilibrio. Nuestro mundo es parte del macrocosmos, es decir, las galaxias, Vía Láctea, el sistema solar, el Sol, la Luna, y en el planeta Tierra, donde habita el microcosmos del hombre. Hay una analogía interesante entre las dos condiciones para la existencia del macrocosmos. Es que cada galaxia y sistema y planeta representan un espacio de los otros, y de esa forma cada uno viaja en su órbita para no chocar y por tanto destruir a los demás. Nuestro planeta Tierra, por ser el único que contiene vida de acuerdo con el gran sistema, de acuerdo con el cabalista Rad Mordejai, se convierte en la pieza más valiosa en todo el sistema del macrocosmos, obteniendo energía, luz y calor del Sol, equilibrio y buena rotación por la Luna debido a la gravedad. Por eso está rodeado de una protectora atmósfera y viaja a su órbita. Nuestro querido planeta azul tiene prácticamente todo lo que se necesita, pero está sometido a la posibilidad de que cuerpos celestes puedan llegar a golpearlo, como ha sucedido ya en el pasado o podría suceder en cualquier generación. Esos trozos de espaciales se dividen en tres grupos principales, los cuales de nuevo podemos obtener en un mensaje en el sistema macrocosmos o al microcosmos del hombre. La capa protectora del planeta, conocido como la atmósfera, filtra y protege a modo de muralla y nuestro mundo, pero no todos los intrusos son negativos o problemáticos. Por ejemplo, diariamente penetran nuestro planeta rocas de hielo que al rozar a la atmósfera se derriten hasta convertirse en vapor, lo cual es parte y forma la lluvia, y benéficos para el planeta. Otros son los pequeños meteoros que mediante fricción del material rocoso, como los gases de la atmósfera, se deshacen, convirtiéndose en polvo o pequeñas partículas de piedra, las cuales no hacen daño. Penetren o no a la vida, sigue igual. Otros pueden ser meteoros de tamaño mediano, los cuales la muralla atmosférica no logra deshacer y debido al tamaño y la potencia se estrellan contra la Tierra, dejando huellas como los famosos cráteres que al chocar destruyen la vida, y que en esta zona se ha producido una gran cicatriz en la faz de nuestro planeta. En el caso del microcosmos del hombre ocurre lo mismo. Al igual que el planeta Tierra recibe su energía del Sol, el hombre la recibe de su forma espiritual, y de igual que la luna brilla en un equilibrio del planeta, así el hombre debe buscar la información que le dé el equilibrio. Luna en hebreo se dice Levaná, que son las mismas letras de Levená, o sea, ladrillo, los cuales aclaran anteriormente proveniente de la palabra Avaná, o sea, el entendimiento, y al igual que el planeta Tierra, es el único en todo el sistema que tú no eres un hombre más en la Tierra, sino que eres un hombre de la Tierra. Tu atmósfera protectora no puede ser hermética y densa, ya que si lo fuera, no entrarían los rayos solares ni el calor, y tampoco las rocas de hielo. Ambos, el sol y el hielo, son ingredientes fundamentales en la vida. Esto hace alusión a mucha información buena y positiva que debemos obtener en el mundo, ubicando fuera de las murallas, información que necesitamos recibir e incorporar a nuestra vida. Si nos cerramos de manera hermética, perderemos muchos y buenos consejos que podrían darnos, pero tampoco puede ser demasiado ligera, ya que cada piedra de información negativa causaría daño. Los pequeños meteoros se convierten en el polvo que aluden a toda la información neutra,
como noticias, resultados deportivos, conversaciones vanas, las cuales quizá no dañan, pero tampoco benefician. Son polvo de la vida, sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos polvos ya es suciedad. Los meteoros medianos que golpean a la Tierra y dejan cráteres son como la información de visiones o convivencias que dejaron en nuestra personalidad una huella. Solamente salí a bailar, pero alguien abusó del cuerpo. Solamente manejé rápido, pero chocó. Dejó que un compañero a una lesión de por vida. Solamente fue un viaje, pero nos ofrecieron droga y les gustó. Solamente era una conferencia de una secta, pero ya me hizo dudar de mi fe. Muchos más meteoros sociales destruyen nuestras fructíferas formas de nuestra vida, que constaron mucho al sol y a la luna, a papá y a mamá, y a nosotros mismos formar. Y qué decir de la horrorosa escena de un gran meteoro que golpea la Tierra, que soluciona las fuertes adicciones, locuras, ideas o asimilaciones que nos sacan completamente de nuestro sistema familiar y orbita comunitariamente, llevándonos a la autodestrucción personal. Es importante aclarar que hay una diferencia significativa entre el planeta Tierra y el ser humano. El planeta está sometido a un eje, a una trayectoria y una velocidad, y aunque pudiera haber un meteoro acercándose y lograra calcular que habría un impacto devastador, no podría frenar o acelerar ni cambiar de ruta para evitar el choque. El ser humano sí puede hacer todo eso. Y otra diferencia es que si el planeta hubiera sido golpeado por un gran meteoro, saldría de su órbita y no podría regresar a ella. Sin embargo, aunque el ser humano recibiera un gran impacto, él sí podía retornar a su órbita y a su camino. Aprovechemos la ventaja que tenemos. Esto es un paso para el alma.